Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Para participar en un debate es necesario partir de la información. Hoy al filo, Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización México Unido contra la Delincuencia. Y el debate es sobre legalizar la marihuana o no. Comenzamos. Gracias, Juan Francisco Torres Landa, por estar con nosotros. Bienvenido. Ana María, qué gusto estar contigo. Y bueno, el tema son las adicciones. Nos hemos centrado en el debate si legalizar la marihuana o no. Lo cierto es que cuando pensamos en la cultura de la prevención, en las familias, en los padres de familia, los hijos, es importante no engañarnos de entrada. Y si un joven o alguien, bueno, pues un niño grande o un adulto quieren marihuana, la van a conseguir en México. ¿Por qué hablar de legalizarla? ¿Por qué vale la pena ahondar en el tema? Es muy buena pregunta y te agradezco la oportunidad. Creo que es importante que los que somos padres de familia tenemos la obligación de averiguar exactamente dónde estamos parados hoy en día. Porque si no, lo fácil es decir, pues mira, el gobierno dice que hay que seguir luchando en esto y que eventualmente esto es para que la droga no llegue a nuestros hijos, ¿no? Así nos lo decían. Y cuando ves lo que realmente sucede en las calles, lo que sucede en las escuelas, en las vecindades, la realidad es totalmente distinta. Las drogas están totalmente disponibles, pero están disponibles en callejones oscuros, en posesión de personas que quieren exactamente lo contrario que lo que sería el aura, digamos, o el objetivo principal de un padre de familia, que es proteger a la infancia, proteger a nosotros, protegernos a nosotros mismos. La delincuencia lo que quiere es que el consumo crezca. Tienen ellos un abanico interminable, todos los colores del arco iris en cuanto a pastillas se refiere, ¿no? Entonces, si la prohibición hubiera sido exitosa, esto no sucedería. Pero eso es lo que sucede hoy en día. Si a eso le agregas que hay un componente de violencia, de impunidad, de corrupción y de un negocio multimillonario, pues la receta, lo que esto genera, es explosivo. Es una tormenta perfecta, que es lo que vivimos hoy en día en nuestro país y que se puede documentar todos los días. Tú todos los días abres el periódico y ves muertos, descabezados, policías sacrificados, poblaciones que están totalmente carentes de actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. México Unido contra la Delincuencia, una organización de la que tú eres, una organización no gubernamental de la que eres secretario general, siempre tiene información en su página para quien guste revisarla, es interesante, y manejan muy bien los datos de lo que ha pasado en los estados, en Estados Unidos, por lo pronto, que es nuestro vecino cercano, en los países donde se ha legalizado. Efectivamente, países como España, como Holanda, como Suiza, Uruguay y crecientemente en Estados Unidos 30 estados en los cuales se permite la marihuana, en algunos directamente para uso personal, en otros para uso terapéutico, pero con una receta de dolor de cabeza tienes derecho a utilizarla. El común denominador es que en el momento en que el Estado es el que regula, la violencia desaparece, deja de ser un mercado controlado por la delincuencia organizada y entonces los esfuerzos de prevención y los esfuerzos de educación y de control de la sustancia misma son mucho más pues, claros y contundentes. Nosotros es a lo que le apostamos, a que justamente el Estado ejerce esa capacidad regulatoria y te voy a decir que nunca debió haber dejado. Porque en nuestro país, hace muchísimo, en 1940, en febrero, 6 de febrero de 1940, exactamente en nuestro país se optó en un reglamento a nivel nacional donde todas las drogas, no solamente la marihuana, todas las drogas quedaron reguladas. Y era justamente un dictamen que decía, estamos por una vía equivocada. La delincuencia se fortalece, las policías están distraídas, estamos saturando las cárceles, no estamos aprovechando nuestra capacidad de prevención de salud. O sea, haz de cuenta que lo que se dijo hace 77, 78 años, lo traemos hoy en día y sigue siendo lo mismo. Entonces, quienes dicen, oye, nunca lo hemos hecho, no han hecho su tarea. Y quienes dicen, no hay ejemplos vigentes, tampoco han hecho la tarea. Los dos nos llevan en una misma dirección. Estamos hoy en día en la ruta equivocada, tenemos que hacer algo distinto. De otra suerte, los resultados simplemente se van a seguir acumulando porque no modificamos las variables. Y, bueno, una adicción es un alcohólico. También las personas que fuman en exceso, pues es una adicción, es una enfermedad, como el que es adicto a las drogas. El tratamiento es muy similar, los 12 pasos, solo por hoy. Y sin embargo, las campañas que se hicieron en contra del alcoholismo y del cigarro, ¿no?, de fumar en exceso, han sido exitosas. Sí lo son. Entonces, ¿por qué en este sentido no? Pues digo, porque es otra de las grandes... Es lo mismo.
es otra de las grandes hipocresías por parte de nuestras autoridades sanitarias, en las cuales ellos reconocen que efectivamente en prevención de tabaco, pictografías, ausencia de publicidad, una serie de cosas, ha habido avances, ¿no? Oye, el Estado es capaz de tener una política sanitaria, regulatoria efectiva, que preguntemos, ¿qué pasa con los alcoholímetros? ¿Es una política sanitaria y una política exitosa? Exitosísima. Exitosísima. El número de accidentes, vidas... el número de accidentes cayó Exacto. diametralmente. Entonces, cuando dice, México no está dispuesto o está en capacidad de hacer este tipo de políticas, insisto, no han hecho la ¿Sabes? tarea. Bueno, estamos en 2018, es un año electoral como lo hemos sentido todos los mexicanos, pero de repente siento que nuestros candidatos evitan hacerle frente pues, a temas como el de legalizar o no la marihuana de entrada. Para que ellos se pronunciaran sobre este tema, lo primero que tendrían que reconocer, oye, nos equivocamos, hicimos lo que estaba mal, pero ahora vamos a corregir el camino. Ese pequeño pasito de reconocer el error y pasar a un camino de provecho, les cuesta muchísimo trabajo porque, claro, se sienten vulnerables. Pero ese es el engaño más grande de todos ellos. Y esos son los grandes temas de los que tendríamos que estar hablando, entre muchos otros. ¿Legalizarla es hablar de promover su consumo? Absolutamente no. Eso, qué bueno que lo señalas, porque la palabra legalizar se ha distorsionado. Como se debe entender correctamente es que lo que hoy está en manos de la delincuencia organizada en cuanto a su regulación en cantidad, en calidad, en dispersión, en edad de consumo, lugares de consumo, eso debe de pasar a un régimen legal en el cual, tal y como sucede con el alcohol, con el tabaco, con las medicinas, con los antibióticos, el Estado regula quién, cómo, cuándo y dónde. Y las personas podemos decidir, en la medida en que cumplamos con ciertos requisitos, de qué manera vamos a huir de estas sustancias, a sabiendas de que las drogas, todas ellas, son perjudiciales para la salud. Pero si a mí me gusta el vino, o a ti te gusta el tequila, pues tú ya sabes, ¿no? Pero ya es un tema. Ya sabes que con 1.5 estás... Bien, ¿no? Un poquito más, dejas de manejar, otro poquito más, ya vete a tu casa porque entonces vas a bailar en la mesa. Claro. O sea, así es. Pero no por eso te van a mandar a la cárcel. ¿Por qué te van a mandar a la cárcel si en tu casa tú decides tomar esas dos? Bueno, pues, mal hecho. Pero no debería de meterse a la cárcel porque... Que se lleven a la cárcel los que se llevan los millones. Claro. Que trabajan para nosotros y... Eso sí. Esos que se vayan a la cárcel. ¿La marihuana es dañina más o no que el alcohol? Mira, eso es muy fácil de demostrarlo. No es un tema que sea científicamente complicado. ¿Cuántos muertos hay en el mundo, México incluido evidentemente, por abuso en el consumo de alcohol? Miles, millones. Tabaco, miles, millones. Muertos por abuso en el consumo de marihuana, no hay un solo caso demostrado científicamente en que una persona haya muerto por consumo excesivo de marihuana. No hay. Entonces eso te demuestra, no estoy diciendo que la marihuana sea buena, sí tiene efectos lesivos a la salud, clarísimamente, pero es diametralmente distinto su capacidad lesiva si la comparas con el alcohol o con el tabaco. Lo que es absolutamente irracional es que en estos dos casos el abuso en el consumo te lleve a una clínica de salud y en este caso que el daño es menor, el abuso en el consumo o el consumo mínimo, aunque fuera, te lleva a una cárcel por 10 años. Digo, es de las cosas que no se entienden. Científicamente, lógicamente, jurídicamente, no tiene ningún punto de asidero para decir, oye, esto tiene una secuencia racional. No la tiene, punta. Bueno, algunos dicen que posiblemente la marihuana es la puerta de entrada a las drogas, al mundo de las drogas. De hecho, la marihuana tiene el efecto inverso. Como es una droga que pacifica, que de alguna manera reduce la actividad, no propicia, digamos, ese consumo hacia otras vías. El alcohol al revés, el alcohol impulsa otra serie de actividades. Entonces, insisto, todas las drogas son malas, pero atribuirle a la marihuana la calidad de entrada es un desconocimiento de lo que estadísticamente está ya perfectamente estudiado. ¿Estás consciente que constitucionalmente todos los mexicanos tenemos los mismos derechos? Sí. ¿Estás consciente que tú tienes más derechos que yo? Yo tengo un derecho procedimental superior al tuyo por una restricción, digamos, legal, que es que la resolución que a mí me otorga el derecho de consumir marihuana es que estamos de noviembre hablando de 2015, de que Juan Francisco es una de las personas que se amparó cuando estábamos hablando y discutiendo el tema de la legalización o no de la marihuana. Entonces, al otorgarte este amparo, pues te dan el derecho. Sí, yo tengo una condición, digamos, sí, sui generis en ese sentido, pero te diría que el razonamiento que la Corte expidió en nosotros cuatro es aplicable a cualquier persona que sea en el país. Es igualito, es idéntico. Entonces, nada más tenemos que surtir una cuestión procedimental para que eso camine en ese sentido.
Pero el Estado mexicano tendría que ser consecuente. Si la Corte ya dijo que a mí no me deben de aplicar esa legislación, no, Tampoco a ti a mí. tampoco. ¿Por qué a ti sí? Exacto. Bueno, y que quede claro que ese amparo lo ganaron y teóricamente pueden cultivar y consumir, pero nada más en tu metro cuadrado, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiera mientras sea Tú. yo o cualquiera de mis 3 amigos. Ok. Y digo, dentro de las cosas raras, yo podría traer conmigo un costal de marihuana y no me podrían hacer absolutamente nada, porque como no hay regulación, no se fijaron límites. Aclaro, no es que sea un tema, yo no la consumo. No. Mi tema es que yo quiero tener ese derecho y el Estado no tiene por qué ponerme una pistola en la cabeza. Decir, si te sorprendo con la sustancia, te refundo 10 años en la cárcel. Oye, ¿pero por qué? O sea, ¿con qué ánimo? ¿Me estás protegiendo de mí mismo? Oye, ¿sabes qué? No, a mí protégeme de los de afuera. Juan Francisco, ¿y por qué México Unido contra la Delincuencia está a favor de la legalización? Pues mira, estamos en favor de esto. Estamos cumpliendo justamente 20 años de existencia. La organización surge en una secuela muy lamentable de familias que se vieron flageladas por el secuestro. Muchas de las víctimas no regresaron, fueron lamentablemente privadas de su vida. Y a partir de ese momento dijimos, oye, algo tenemos que hacer, no podemos ser simplemente testigos pasivos de que el Estado no es capaz de resolver estos temas. Y entonces, unido con muchas otras familias y ciudadanos, se inició este esfuerzo hace 20 años. Y hace como 12 años empezamos a ver, oye, algo no está pasando bien. O sea, estamos trabajando y trabajando y no pasa nada. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la constante? Y la constante que veíamos es que había una fortaleza económica de la delincuencia. La delincuencia, no obstante lo que se hacía, seguía siendo, digamos, todopoderosa. ¿De dónde proviene esa fortaleza? Pues proviene de los estupefacientes. Ese es su gran arsenal económico y financiero. ¿Pero de dónde sale ese negocio? Pues de la prohibición. Entonces dijimos, oye, pues tenemos que hacer algo para cortar ese flujo de dinero que es el que nos tiene bajo este yugo. Y ahí inició esta trayectoria, ¿no? Que nos lleva hasta ahora, que obviamente nos gustaría haber logrado más, pero se ha logrado mucho. Sí. La resolución de la Corte, hay modificaciones en la Ley General de Salud. Hoy, como sea, el tema sigue en boga, tan es así que estoy aquí contigo. El secretario de la Madrid hace poco hizo una declaración que se antoja, digamos, rara que venga un secretario de Turismo, pero fíjate, es el reflejo de que en los centros de turismo, los empresarios y las personas que viven ahí dicen, señores, vengan a ayudarnos. Exacto. Estamos perdiendo la gallina de los huevos de oro. El turismo, que es el gran futuro económico del país, y estoy convencido de ello, está en serio riesgo de perderse, porque no estamos atacando las causas que generan esa violencia. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Sí, claro. Libertad. Absoluta. Derecho. Para cada persona. Políticos. Corruptos. Drogas. Con educación. Educación. Preventiva. Sueños. Se pueden realizar. Familia. Siempre protegidos. México. Todopoderoso. Muchas gracias. Gracias a ti. Juan Francisco, muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Continúen con la barra de opinión.